Vamos a hablar de la ira, pero porque aún la ira es preciosa cuando se trata de la ira de Dios. Nada más que hay que entenderla correctamente. La santa ira de Dios. ¿Cómo es la ira del hombre? Una ira muerta, injustificada. La ira del hombre muchas veces es en base a sus caprichos, es explosiva, surge de su orgullo. Una ira malvada. ¿Y cómo es la ira de Dios? Una ira justa, justificada. Una ira que dice, ya basta, Caín. Por amor a Abel, la ira tiene que entrar. Porque como dice la Escritura, la sangre de Abel clama por justicia. Pero gracias a Dios hay una sangre que también clamó mucho mejor, dijo Hebreos. Mucho mejor clamó la sangre de alguien más que la de Abel. La sangre de Cristo que fue rociada clamando por redención. Pero ¿qué pasa con los que rechazan la redención? Es lo que vamos a hablar hoy. Y me conmovió mucho el hecho de que un vecino me contó de que su hijito, estando con su papá, juegan al fútbol y él juega confiadamente, tranquilamente, quitando la pelota un poco agresivamente. Pero el niño no quiere jugar así con sus amigos. Y el papá, con tal de motivarlo a él, de que él lo empiece a hacer, dice, ¿por qué no lo haces así con tus amigos? ¿Por qué prefieres quedarte atrás? ¿Por qué no interactúas como conmigo, que vienes y yo soy mucho más fuerte que ellos? Sí, pero tú eres bueno, papá. Exactamente. ¿Qué fue lo que dijo David? Segundo de Samuel 24:14. Entonces dijo David a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. ¿Qué dijo David? Prefiero caer en la ira de Dios que caer en la ira de los hombres, porque la ira de Dios es justa. La ira de Dios, si cae sobre mí es porque me lo merezco. Cuando el hombre muchas veces busca destruirme por envidia, por orgullo, ¿por qué mató Caín y Abel? ¿Por qué se encendió esa ira de Caín contra Abel? Ya todos conocemos la historia, no necesitamos contexto. ¿Por qué fue? ¿Era justo lo que estaba haciendo Caín? ¿O era un resultado de su propio pecado que desencadenó en la muerte de un inocente? Pues ahora un nuevo Abel, un verdaderamente inocente, se atravesó por nosotros para que la ira de Dios cayera sobre él y no tengamos nosotros que pasar por ese camino. Pero ¿estaremos haciendo realmente uso de eso? Y ahorita Alain decía algo muy importante, cómo la iglesia somos como una familia. Es cierto, completamente, somos una familia. Y a veces él comenta, es bueno estudiar la historia. Y hay veces que la gente, nosotros decimos, no, la historia no, solo la Biblia. Y es que lo que pasa es que hay que entender un poquito más esa expresión. En ningún momento cuando se invita a estudiar la historia de la iglesia se está quitando la sola escritura. Sabemos que la escritura es máxima fuente de autoridad, la única infalible. Pero es como si la historia fuera una secuencia o una continuación del libro de Hechos. El libro de Hechos no es un libro doctrinal. En el ámbito teológico, el libro de Hechos es un libro histórico que narra los hechos que sucedieron posteriores a la resurrección. La historia pasa igual. Vemos una iglesia viva que continúa clamando, no con una revelación nueva. ¿Qué dice Pablo? No hay revelación nueva. Si alguien anunciara un evangelio distinto, aun si fuera un ángel de Dios, sea anatema. O sea, la revelación está cerrada. Cuando invitamos a estudiar la historia de la iglesia, no se trata de andar buscando una revelación nueva como las sectas que empezaron a sacar nuevas cosas, tratando de engañar la verdad, porque no hay ningún buen objetivo en corromper la verdad. La salvación es gratuita, pagada por el único inocente. Entonces, ¿quién va a venir a decir que cuesta indulgencias? Alguien que busca aprovecharse de la ignorancia. Por eso dice ahí, por búsqueda de ganancias deshonestas, corrompieron la verdad. O sea, no es que entendieron diferente. Y nota, el universo teológico es muy grande, pero no es lo suficientemente grande para querer corromper la verdad. El evangelio es uno, la salvación es una. Aunque tengamos diferentes posturas en cosas secundarias como cómo será el fin y cómo será el cuerpo glorificado, son cosas que está bien. O sea, el Señor permite esa libertad de estar indagando, pensando, conviviendo. Y qué hermoso que el amor sea más grande que la diferencia de posturas para convivir como hermanos.
¿Y qué vemos en la historia de la iglesia? Que a veces el amor no fue suficiente en algunos y que pensaron diferente y se hicieron a un lado. Y no estoy hablando de la comunión con las tinieblas. Nosotros no podemos estar a favor de un evangelio corrupto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando las posturas secundarias son diferentes en cositas completamente aparte, el amor debería ser suficiente para mantenernos unidos. Esa es la iglesia. ¿Qué dijo Pablo? Ahora vemos como por espejo. En esos tiempos el espejo no es como el de hoy, era como el reflejo del agua. Un efecto espejo era reflejo en agua que no es perfecto. Ahora vemos como por espejo. Y solo cuando estemos con Él conoceremos de la manera en que somos conocidos. ¿Cómo somos conocidos por Dios? Somos cartas abiertas. Él nos conoce perfectamente. Solo llegaremos al conocimiento sublime y perfecto cuando estemos con Él. Mientras tanto, ahora conocemos y se nos es revelado lo necesario para, aunque sea palpando, acercarnos a Él. Y es el Evangelio de Cristo. Y toda la Iglesia universal verdadera, estamos de acuerdo en los 5 puntos de las 5 solas, que solamente por la fe somos salvados. ¿Cuál es la fe? La confianza en que Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados. Solamente Cristo salva, no hay otro medio de salvación. Cualquiera que piense o enseñe otro camino de salvación, que porque Israel es escogido, que porque no, solo Él es la puerta. Solo yo soy la puerta y solamente el que pase a través de mí obtendrá vida eterna. Cualquier otro es ladrón y salteador. ¿Por qué lo dijo así? ¿Será el Señor autoritario? Cuando amas, lo que quieres es que se salve la gente. Si hubiera muchos caminos de salvación, agárrate el que quieras, pero sálvate. Pero si el que ama y el que conoce todo dice, yo solo soy el camino, es porque solamente Él lo es. ¿Me explico? Podrá ser alguien celoso y decir, no, más conmigo. Sí, no, es un celo santo. No es un capricho. Es un celo santo, que Él es el único Dios vivo y andaban todos arrodillados a dioses muertos, inexistentes, quemando sus inciensos y sus velas, pidiéndoles favores a lo inexistente, cuando el Todopoderoso estaba con la mano extendida esperando a que se arrepientan. Pero era más fácil prender una vela y besar una estatua que arrepentirse. Por eso el hombre es idólatra por naturaleza y no busca una reconciliación. Pero luego va conviviendo en la vida, a lo largo de la vida, y se va viendo las obras infructuosas de la maldad, y cómo el inocente sufre, y cómo el malo abusa. Entonces es como si la vida te va evangelizando, y te va haciendo ver lo infructuoso de la maldad, y te dice, ¿estás dispuesto a hacerlo? O vas a terminar siendo como Saulo, que Saulo decía, yo era maestro de la ley, yo enseñaba que no debería hacer el mal, pero yo lo hacía. Y yo no quería hacerlo, pero lo hacía. Y hay otros que sí lo quieren hacer. Hay otros que ven la abundancia del que roba y dicen, ay, ¿por qué no tengo tanto como él? ¿Y qué dice la Escritura? No envidies al que haciendo el mal obtienen ganancias, porque serán como la hierba que es cortada y quemada con el sol. Y precisamente fue el espectáculo que vimos ayer enfrente de la casa de los papás de Katy. Yo estaba tratando de terminar un trabajo para ir a festejar a la hijita de Alain, ir de fiesta, pero de repente hubo una emergencia, se estaba quemando allá todo. Entonces, ese pesar de, oye, no estás ahí, no, pero quieres ir. Fue lo que pasó con el Señor. Yo de niño decía, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, con todo tu poder y toda gloria. ¿Por qué quieres venir aquí a sufrir con nosotros? Porque el que ama no se puede quedar callado y no se queda indiferente. Y Él viene, llega y trata de rescatar. Y gracias a Dios yo no podía hacer nada ya estaban los bomberos haciendo. Pero en el caso de Él, no había otra solución. Y por eso Él vino y pagó el precio de la ira. Porque quería dar tiempo de gracia para una reconciliación. Pero la ira no está clausurada. La ira permanece al que rechaza la gracia. Porque no somos culpables de haber nacido con la naturaleza de Adán. Eso fue culpa de Adán. Pero sí somos condenados. Aunque nosotros no fuimos los que caímos en el Edén, heredamos por el pecado original esa condenación. Pero la verdadera causa de la condenación no es yo haber nacido así, sino que fue lo que dijo el Señor, que la luz vino al mundo y la rechazaron. Porque yo nací con la naturaleza pecaminosa. Dijo Saulo, tratando de hacer el bien y estudiando la ley, encuentro esta otra ley en mí, que mi carne es débil. La ley del pecado que me ata al infierno. Ok, ya nací con ella. Ok, ya me di cuenta que la tengo. Entonces, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no clamas y dices, porque dice el Señor, clama a mí, yo te responderé?
¿Por qué no clamas y dices, libérame, Señor? ¿Qué fue lo que dijo Saulo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me condena? Pues gracias doy a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha proveído una solución. Porque aunque no somos perfectos hoy, somos perfectamente justificados por el único perfecto que murió por nosotros. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que exponemos al mundo. Y vemos al mundo como el terreno que estaba ahí enfrente de ella quemándose. Pero no seas indiferente. No veas a Dios como alguien que así lo designó. Ve como un mundo en fuego, un mundo insolente y que tú tienes que llegar a ayudar. Porque ese fuego fue causado por una imprudencia. Me comentaba el papá de Katy que hay un problema ahí del sistema eléctrico y una poda que debieron haber hecho y que ellos lo habían reportado y el hombre se echaba la bolita diciendo, no, eso es CFE y eso es esto y eso es lo otro y el tiempo de gracia terminó y la llama empezó. Así estamos nosotros reportando el Evangelio con carga por las almas como la hermana que tuvo esa carga de decir, ¿a dónde va a ir tu alma hoy? Y nos ven como fanáticos porque así como a Noé decían, oye, pues si nunca ha llovido, es lo mismo, se repite una y otra vez hasta que la hierba empieza a quemarse. El tiempo se acaba y empieza el diluvio. ¿Y qué dice el Señor? Como comentábamos esa vez, ahora mi arco de justicia no lo volveré a aventar contra ellos. Ahora colgaré mi arco. Y ese es el arco, mi pacto con ellos, el pacto noéico, como el arco iris está apuntando al cielo. Él pagó el precio de nuestra desobediencia. Es como un juez que busca perdonar al criminal y le da tiempo de reconciliación. Y luego todavía el criminal hace uso de todo lo que se le proveyó, como la libertad, el dinero y todo lo que se le dio, este mundo, este lugar habitacional. Y va y mata a Abel, y va y mata a sus hijos, y va y mata a sus santos. Por eso dice en Apocalipsis, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nuestra sangre clama por venganza? Y dice el Señor, yo soy tardo para la ira, grande en misericordia, porque no queriendo que nadie se pierda, sino que la mayoría proceda del arrepentimiento, estoy retrasando mi ira. Es como una represa detenida por sus manos de gracia, esperando que se arrepientan los que habrían de arrepentirse. Pero va a llegar el momento donde las manos van a ser quitadas y donde la presa va a ser rota y la ira va a llegar. Pero es una ira santa, no es una ira explosiva, no es una ira en base al orgullo, a la soberbia, a la envidia. ¡Ay, destrúyelo! Una vez me comentó alguien que cuando era chiquito, ¡ay, ¿por qué no eres como aquel? Le decían, ¿por qué no eres como aquel? ¿Saben qué quiso hacer? Me daban ganas de matar a aquel para que ya no me comparen con él. Así es la naturaleza humana. Caín y Abel no es ningún cuento de fantasía, lo vemos diariamente. Ahí andan matándose que porque perdió el equipo tal. Y si gana se matan, y si no gana se matan. Dios mío, ¿cómo no hablar del amor y de la justicia en un mundo tan lleno de tristeza? Entonces David conocía el corazón humano. Sabía que el hombre es cruel, rencoroso y no sabe perdonar. Una vez dijo Napoleón, yo creo que ya cuando se iba a morir, porque eso lo tuvo que haber entendido al final, si no hubiéramos visto una vida distinta. Pero dijo Napoleón, conozco al hombre. Conozco que es cruel y rencoroso y no sabe perdonar. Jesucristo no es como cualquier otro. Él es Dios mismo. Exactamente. Pero David sabía que incluso en su disciplina, en su enojo, Dios es misericordioso. El hombre te juzga para hundirte, Dios te disciplina para restaurarte. Entonces, volviendo al tema de la historia de la iglesia, qué triste que se insultaban y se amenazaban y a veces hasta se perseguían porque pensaban diferente en cosas secundarias. No hagamos eso, mis hermanos. Que el amor sea más grande que nuestras diferencias y que nuestro celo por la verdad nos haga no callarnos nunca ante lo que realmente es importante. Porque la vida del hombre es como la niebla y si no tienen el Evangelio no tienen al Señor.
Así que a mí me pueden decir que el verde es rojo y que el rojo es azul y pues no hay problema porque eso no salva a nadie. Pero a mí no me digan que se van a salvar por sus obras porque la Biblia dice lo contrario. Porque nadie es lo suficientemente bueno para merecer la entrada al reino. Y por eso Él tuvo que morir. Y dicen otros, no, es que no hay infierno. Si no hubiera habido infierno, entonces fue un teatro lo que fue en la cruz. Es porque el amor es real y porque el castigo es real que Él lo quiso cargar. Y por eso la cruz fue pública, porque es necesario mostrar ese amor. Porque el amor que se esconde no es sabio. ¿De qué sirve el amor que se esconde? ¿De qué sirve que mi hijo necesita una donación y yo le done mi corazón y yo oculte y diga, no digas que fue tu papá, no le digan que fue su papá? Entonces, si el niño no sabe de dónde proviene el amor, nada lo va a motivar a hacer uso de aquel que lo amó. Si el padre le decía al hijo, hijo, no hagas esto, hijo, no te alcoholices, hijo, no esto, hijo, ten cuidado, hijo, no manejes ebrio, y va y se accidenta, y el padre dona el corazón para que el hijo sea salvado. Si el hijo no sabe que fue el padre el que pagó el precio de la desobediencia del hijo, el hijo no va a entender a qué se debió ese sacrificio. Entonces el Señor no estaba mostrando una obra teatral, estaba mostrando su amor. Y no es para que digan lo que la izquierda o lo de la derecha, no, es porque todos estábamos yéndonos al infierno, los de la izquierda y los de la derecha. Bendito sea Señor. Adelante. Una ira que en nada se parece a la nuestra. A diferencia del hombre, cuya ira nace del orgullo, el egoísmo o el capricho, la ira de Dios es santa, precioso del Señor. Entonces, la ira de Dios, irónicamente, es la respuesta del amor. Mucha gente lo enseña como la antítesis. A Dios se le acabó el amor. No, el amor de Dios es eterno. Pero Dios va a decir a Caín, ya basta. ¿Por qué? Por amor a Abel. Por amor hay un filtro. Y todo aquel que rechace la gracia y rechace el evangelio ya ha sido condenado. Porque pecadores todos éramos. Todos estábamos en el mismo saco. Pero hay quien, es como la historia de Cristo y los dos ladrones. Los dos pecadores. Pero hay quien se burla y hay quien se arrepiente. De los arrepentidos es el reino de los cielos. Porque el único justo es Él. El único inocente es Él. ¿Quiénes son los que están con Él en el cielo? Los que se arrepintieron, los que alcanzaron santidad porque fueron santificados por el amor de Él. Esos son los que están ahí arriba con Él. ¿Y quiénes son los que no fueron con Él? Fíjese cómo lo escribió Charles Spurgeon. Dijo, solo hay dos tipos de hombres. Aquellos que hacen uso del evangelio y dicen que se haga tu voluntad y que su voluntad es nuestra salvación. O aquellos que rechazan el evangelio y Dios dice a ellos que se haga tu voluntad. ¿Quieres estar lejos de mí? ¿No quieres reconciliación? Adelante. Enfréntate solo a las puertas del infierno. Que se haga tu voluntad. ¿Cuál vamos a hacer? Y más que hablarle al mundo de la soberanía, mostremos al mundo su amor, su longanimidad, su bondad, el que Él quiso pagar. Porque es como si Dios clama a través nuestro, reconcíliense con Dios, como dijo Pablo. Reconcíliense con Dios. No es que estemos ocultando las malas nuevas, las malas viejas. Es que queremos mostrar las buenas nuevas. Pero ¿cómo podemos enseñar que Cristo murió por ellos si no entienden la condición en la que están? ¿Cómo podemos decir que Él pagó el precio de nuestra paz si no entienden que están en faltas de paz? Porque el mundo les da una falsa sensación de paz. Pero no, como ya hemos dicho, es como un avión que se está cayendo. Y ellos están muy a gusto adentro, pero no saben que el avión cae. Y la labor de un evangelista es decir, el avión se está cayendo. Y Cristo ya compró tu paracaídas, haz uso de Él. No tiene precio. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y daré gratuitamente del agua de la vida al que tenga sed. ¿Tienes sed de reconciliación? Yo te perdono. Clama a mí, yo te responderé. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás os dará por añadidura. La justificación, la santificación, la perseverancia. No nada más está hablando del materialismo, que todo el mundo quiere meterle el materialismo a la añadidura. No. Hay cosas más hermosas que el materialismo. Busca esa reconciliación y Dios te dará lo demás. Y Él te invita a buscarla. Él llega a la puerta y llama. Él es el que llega, pero nosotros queremos ser instrumentos de esa reconciliación.
porque si a ustedes los aceptan, a mí me aceptaron primero. Él es el verdadero evangelista. ¿Quién es Miguel? Un siervo inútil, pero que está agradecido con el que lo rescató. Y ese es el Dios que mostramos al mundo. Así que la ira de Dios no nace de una mentira, ni de un arrebato emocional. Decía una abuela, nunca cargues una pistola, porque de repente alguien te va a enojar tanto que a lo mejor nunca lo habías visto, pero lo vas a descargar. La ira de Dios es una ira judicial, que empezó con un enojo paternal. Fíjese qué interesante. De hecho, en hebreo la separa, y ahorita lo vamos a estudiar. La ira de Dios no es un volcán fuera de control. Es el peso de su justicia diciendo, no permitiré que el mal tenga la última palabra. Analicen esa frase. Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pasa a ser el león. Porque dice, ya basta, ya se acabó el tiempo, no permitiré que el mal triunfe. Por eso la presa va a ser liberada. Adelante. El mundo ve a la ira de Dios como un defecto de carácter porque no lo entiende. Pasas por una situación problemática y te enojas con Dios y lo criticas y dices, ¿por qué a mí? Y lo culpan. Pero nosotros, los que lo conocemos, lo vemos como una prueba de su santidad. Entendemos la ira de Dios. Entendemos que Dios es tardo para la ira. Entendemos que el infierno, el castigo, la ira venidera, el día del juicio, son a los que rechazaron la gracia. Entonces de injusta no tiene nada. Injustos son los que la rechazan. Insolentes. ¿Me explico? Un buen padre, teniendo un hijo enfermo, no tiene ira contra el hijo, sino contra la enfermedad que éste lo aprisiona. La ira de Dios es la reacción de su santidad ante aquello que destruye lo que Él ama. El enojo pasa al hijo cuando éste decide voluntariamente permanecer enfermo. Así lo clasifica la Escritura. Dios está airado contra el impío. Pero cuando habla de airado, habla de un término en hebreo que habla de un enojo, no de una ira fulminante. Hay un enojo como el padre que se enoja con su hijo, pero no quiere destruirlo. Y tienes a tu hijito ahí haciendo las cosas malas que ya le dijiste, y te enojas con él, y sí te enojas. Pero es un enojo santo. Es porque no entiendes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás jugando en la calle? ¿Qué no ves que va en el tren? Esa no es una ira, es un enojo. Y el hebreo lo clasifica bien, nada más que no se entiende a veces en las traducciones. Y todo lo vemos como ira y como ira. No. Hay una cosa que es el enojo y otra cosa es la descarga de ira y ahorita la vamos a ver punto a punto. Así que, Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Estaba el enojo de Dios ante el impío, pero el amor hizo que se prolongara la misericordia, el tiempo de gracia, para que el impío tuviera la oportunidad de encontrarse con Dios, convivir con Él, darse cuenta que su amor es más grande que su ira, pero que su ira va a llegar si no nos reconciliamos con Él. ¿Y quién podrá decirse que es perfecto? ¿Cómo no hemos visto que nuestro mal lo han pagado inocentes? Que tenemos orgullo y aplastamos a los hijos, que tenemos lujuria y acabamos con nuestro matrimonio. Ahí está el pecado, las obras infructuosas de la maldad están funcionando, están actuando. ¿Quién podría decir que el mal es bueno? Ni los malos dicen eso, se gozan de la maldad. Porque a veces llegan al punto donde hasta la conciencia ya se les borra, pero no nacieron así. Adelante. En español, la ira y el enojo los usamos como sinónimos, pero en hebreo, que es un idioma concreto y muy puntual para algunas cosas, a lo mejor ambiguo para otras, pero en ciertas es muy concreto y muy específico, podemos ver la diferencia entre lo que la Escritura en hebreo habla del enojo y cuando habla de una ira verdadera, una ira que consume. En este caso, utiliza el término af para un enojo relacional. Cuando habla de que Dios está irado con el impío, habla del af. Y curiosamente, los hebreos a veces su lenguaje lo hacían en función observacional. Observaban que cuando alguien se enojaba, su nariz se ponía roja
Y en base a eso adjudicaron este término que hace referencia, y para que no se les olvide, a una nariz que está roja, los vasos sanguíneos están cerrados porque está la persona muy molesta, ¿no? Entonces, en hebreo, los teólogos así lo aclaran. Y los expertos en el lenguaje lo hablan como ese ardor de nariz, esa molestia. Es una palabra para enojo. Literalmente significa nariz, curiosamente. Cuando una persona se enoja, empieza a respirar fuerte y sus fosas nasales se calientan, se dilatan. Entonces es cuando está airado. Cada vez que en hebreo, en el Antiguo Testamento, habla de airado, está hablando de este término. Un enojo, pero no es una ira descomunal. No es una ira destructiva, no es un ya basta. Así que cuando la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, realmente el término correcto era tardo para el enojo, porque ahí está utilizando el término af. Lo que es perfecto es la palabra de Dios en sí. Las traducciones a lo largo del tiempo se han ido perfeccionando y no hay problema con eso, porque los traductores son traductores. ¿Sí? Una cosa es lo que dijo Lucas, Marcos, Pablo, y otra cosa es lo que tradujo un hombre, con el mayor respeto del mundo, pero no es alguien inspirado por Dios. Las traducciones pueden cometer pequeños errores, pequeñitas. Y luego se entiende cuando es un error que se perdona. Traducir ira, enojo, ok, pues está bien. Pero ya cuando quieres escudriñar, indagar y distinguir entre un enojo temporal y una ira destructiva, pues ya tienes que empezar a especificar y es cuando ya te tienes que ir al idioma original. Adelante. Curiosamente, cuando dice Dios es tardo para la ira, en hebreo literalmente lo que traducen es Dios tiene nariz larga. Ahí es donde entran en conflicto los traductores, porque tienen dos formas de traducir, de forma literal o de forma a lo que quiso decir el escritor. Son dos formas de traducir. Aquí si nos hubieran traducido es de nariz larga, no hubiéramos entendido nadie, porque es una expresión cultural hebrea para hacer ver que alguien que tenía nariz larga es alguien que tardaba mucho en enojarse, que su nariz tardaba en calentarse. Es una expresión como muchas que usamos ahora, ¿verdad? No voy a buscar una para no perder tiempo, pero es una expresión que a lo mejor en 40 años no vamos a entenderla, pero lo que queríamos decir es que Dios es tardo para la ira. Él tarda en enojarse, pero su ira ahí está para el que rechaza la gracia, pero hay un tiempo de reconciliación. Cuando la Biblia habla de Shema, ya no es un af, ya no está hablando en términos tranquilos de que la nariz y no. Aquí ya Shema ya empieza a hablar de una ira, de un enojo. Es una ira interna. La raíz de ella hace más referencia al calor o el veneno, así una ira molesta. Esta palabra se traduce a menudo como furor. Cuando en el Antiguo Testamento vemos furor, ahí está hablando Shema, ya no habla de un enojo paternal, temporal, ya empieza a haber problemas ahí. Viene de la raíz que significa calor y no es solo estar molesto con alguien, es una ira que ya se ha acumulado con el tiempo y que quema por dentro. Describe la intensidad del sentimiento. Cuando af es solo una muestra de una molestia, Shema ya es una ira y ahora viene la más fuerte. Adelante. Ahora viene la más fuerte. Cuando hablan del día de la ira, Hebrá. Ahí sí ya es la ira justa y santa judicial de Dios donde ya se acabó. La misma que vio Dios en Saúl cuando ya no había más que hacer por él, cuando incluso fue a buscar a una divina en lugar de Dios, donde ya no había nada que hacer. Ahora sí ya Hebrá, ya basta, Hebrá. Curiosamente es la que dice el Testamento que Cristo pagó. Él pagó la Hebrá en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que pasar por ella. Pero a los que rechazan el Evangelio y rechazan la gracia, la Hebrá sigue. La ley sigue en ejecución para juzgar a vivos y muertos que rechazan la gracia. Así que Hebrá es la ira que se desborda. La raíz de Hebrá ya es exceso. Es la palabra que solemos traducir como ira cuando hablamos ya del Apocalipsis, que nosotros, la Iglesia de Cristo, somos salvados de la ira venidera. Y aunque en ciertas posturas modernas quieren decir que la ira venidera
pues que se trata de la gran tribulación. Aquí realmente desde el punto de vista del hebraísmo, estamos hablando del día de la ira, y el día de la ira es el juicio eterno, el juicio donde ya se acabó el tiempo, donde ya la gracia se terminó, se colmó la paciencia y la ira tiene que ser desbordada. Viene de una raíz que significa abar, que significa cruzar el límite o desbordarse como un río que ya sale de su cauce. Es una ira que ya no se puede contener, sino que estalla y pasa por encima de los límites. Es parecida a la ira de un asesino que se enoja y se avienta, solo que el asesino se avienta por su propio pecado. Dios no. Es una ira justa, una ira santa que se desemboca contra el que rechazó la gracia. Se usa mucho para hablar del día de la ira. Estar airado es una advertencia. La habrá es la ejecución del juicio. ¿Se entiende? Adelante. Así que Dios es como un padre que respira fuerte ante el pecado del hijo. Es una ira relacional, una ira que duele, un enojo. No es una ira, es un enojo. Aquí es donde Dios sufre al ver el camino que ha tomado el hombre. Su paciencia le permite aguantar y esperar a ver si el hombre entiende y se arrepiente. Mientras que tener Hebra o Shema es un Dios que como juez debe dejar que su santidad se desborde contra el mal para proteger la justicia. Ya basta. Lo que claman la sangre de los profetas y dicen ya basta, es lo que van a tener cuando el Hebra se ejecute. Puedes decir que Dios es un Erek Apayim, o sea, es paciente, porque su amor sufre y espera. 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo tolera. Él está esperando. Pero que su Shema es real, porque su amor por lo bueno le obliga a aborrecer lo malo. Porque Dios es un Padre amoroso, pero también es un juez justo, que es el que justifica al pecador, pero al pecador no arrepentido, al que rechaza la gracia, al que vio la luz, que es Cristo, y dijo, yo no quiero ir a la luz para que mis obras no sean expuestas. Ese es el que ya no hay remedio. Así me pasa con algunos que les predico. Les estoy dando el Evangelio y les estoy dando el Evangelio, y algunos que interrogan me han llegado a decir, Miguel, pero es que imagínate que yo me arrepiento y dejo de hacerlo, esta cosa que me gusta, y luego que no había ningún infierno. No, hombre, yo dejé esto y esto, y luego no había infierno. ¿Qué he sufrido de mí? Y luego digo, ¿y qué gozo realmente te trae eso? ¿Cuál es la cosa buena de eso? No, es que a mí me gusta robar aquí, robar acá. ¿Y cuál es la cosa buena? Te van a atrapar algún día. La justicia te va a alcanzar como quiera. Tanto la del hombre como la de Dios. No, es que a mí me gusta porque luego, imagínate que no. Y se ponen a dialogar conmigo, mostrándome su amor por las tinieblas. La Biblia es clara. Creámosle a Cristo. ¿Qué dijo el Señor? He aquí la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y ellos no quisieron venir a la luz porque amaron más las tinieblas. Así que no fue porque no se enteraron que había un Cristo. No fue porque no se enteraron que había un camino de reconciliación. Fue porque no les importó. Así me han dicho, yo no le pedí a ese que muriera por mí. Así me dicen. ¿A poco ustedes creen que a mí siempre me tratan bien por dar el Evangelio? Yo cuando les hablo del Evangelio y que digo testimonios es porque el que dijo que sí, como ya les he dicho otras veces. Pero nos llevamos de todo tipo de reacciones. Ay, mira, se enojó contigo. A lo mejor no tienes poder del Espíritu. No, porque lo confronté, se enojó. Hombre, a la otra dilo más suavecito. No, si yo hablo del amor de Dios, no crean que es porque hablo con... Por supuesto que uno trata de decirlo lo mejor posible, pero la verdad, por más dulce que uno lo quiera pronunciar, el infierno no te lo puede saltar. Pero nosotros, los que ya estamos en la iglesia, los que ya hemos sido salvados de su ira, no es por su ira que buscamos santidad, es porque le amamos. Y es por eso que el joven de los talentos que asumía que tenía un siervo duro e injusto, no hizo ningún fruto. Porque el temor no es el motor de los que aman la verdad y de los que hacen frutos para Dios. Yo estoy seguro que la hermana que fue a hablarle a esa otra, no fue por miedo a un infierno que ella fue ahí, por miedo a la ira de Dios. Fue por carga de las almas, que quiere que los demás sean reconciliados como ella se reconcilió. Eso es lo que nos motiva a los que ya somos iglesia, pero los que no estamos en la iglesia, ahí está la presa detenida.
Y le decimos, súbete al arca, súbete al arca. ¿Y qué dicen ellos? No, pues yo no he visto llover. Yo no he visto el infierno. Si Dios quiere que crea, ¿por qué no pone una ventana y me muestra el fuego? ¿Qué dice la Escritura? Dios en su santa sabiduría se aseguró que no mediante sabiduría le conociera. Si tuviera una ventana del infierno, pues todos se entregan. Hasta los más hipócritas soltarían al que están ahorcando. Ay, no, pues escúndelo. No se trata de arrepentirte por un conocimiento futuro, de saber con certeza, sino se trata de, por medio de la fe, ser sensibles al amor de Dios, que el verdadero amor es reconciliador y que el mal es infructuoso y que no nos ayuda en nada. Entonces el Espíritu nos invita a arrepentirnos y nos arrepentimos. Pero el que decide quedarse en maldad, dice, no, y luego si no es cierto, Espíritu Santo. Así que en la cruz Jesús recibió la hebra, el desbordamiento de la justicia, para que nosotros pudiéramos seguir bajo el tiempo de gracia, para que tengamos tiempo, para que nos reconciliemos, para que tengamos una oportunidad de salvación, de los cuales quiero pensar que todos aquí ya la aprovecharon. ¿Ya la aprovecharon? ¿Quién falta? Dale unos coconazos, no se crea. Unos coconazos de, por favor, ¿verdad? Un proceso durante el cual, con paciencia y mostrando su amor, nos invita al arrepentimiento. ¿Qué dice Romanos 2? ¿O acaso ignoráis las riquezas de su bondad, de su longanimidad, de su misericordia, las cuales te invitan al arrepentimiento? ¿Cómo no ver a ese Dios precioso y humilde en la cruz, enmudecido, no atacando mal con mal? No, hombre, caes como el ladrón y dices, perdóname, Señor. Acuérdate de mí cuando venga tu reino, porque te das cuenta por verlo a Él, por su longanimidad, por su bondad de no pagar mal con mal, que dices, en verdad, este es el Hijo de Dios, y no ningún César, no ningún otro falso. Él es en verdad el Hijo del Hombre que habría de venir a rescatarnos. Y los judíos no lo entendieron porque no vieron riqueza en Él. Nosotros sí, porque la verdadera riqueza son los frutos del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¡Qué belleza! Esas son las riquezas, porque la riqueza de un hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, sino en qué tanto Dios habita en su corazón. Adelante. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Sí, Él está af y conteniendo su hebra, pero está af. Spurgeon dijo, aquel que no cree en la justicia de Dios nunca entenderá realmente su amor. Un Dios sin ira hacia el pecado sería un Dios que no ama la justicia. ¿Se entendió? Dios es justo. Dios no es injusto por llevar a cabo la justicia, al contrario. Y Dios no es indiferente. Ese sí es la antítesis del amor. La antítesis del amor es la indiferencia. Dios no es indiferente y lo mostró en Cristo. Dios no se iba a quedar callado ante nuestra condenación. Dios no iba a ofrecer una solución. ¿Me explico? Romanos 2, del 4 al 8. Léalo conmigo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Espérame ahí. Atesoras para ti mismo. Tú eres el culpable de que la ira de Dios se manifieste contra tuya. Tú rechazaste el amor, rechazaste la gracia, viste la cruz, viste la sangre, viste que Él sangraba sangre, viste que Él prefería una corona de espinas en lugar de una de oro. ¿Y qué dijiste? Prefiero ser coronado con mi maldad. Yo no pedí que muriera por mí. No hagas eso. O la ira de Dios ahora sí ya va a estar, porque el juez que toleró al criminal y luego todavía el criminal le muerde la mano y le mata al hijo. Ya se acabó la paciencia. Una paciencia santa, justa, que se tardó por amor, pero ya basta. Así que, revelación del santo juicio de Dios, el cual
pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. ¿Por qué? Porque ambas son resultado de hacer uso del evangelio o de rechazarlo. Cuando haces uso del evangelio y crees en aquel que murió por ti y tienes esa seguridad de salvación que él mismo pone en tu corazón, estás tan agradecido que buscas glorificar a Dios con tu vida, buscas honrar a Dios en tu vida. Es una consecuencia. La santidad es una consecuencia de que hemos sido justificados. ¿Quién podría decir que ama a Dios, como dijimos ahorita, y no guarda sus mandatos? Si yo amo al hermano, yo voy a actuar que no lo voy a querer ofender, no lo voy a querer actuar en contra de él, no voy a querer que se sienta mal, no porque le tenga miedo, sino porque lo amo. Si me invitaron a la boda, no voy a estar ahí sin aceite. Si me invitaron a dar fruto, no los voy a ir a enterrar, porque amo a aquel que me lo está pidiendo. ¿Y cómo lo amo? Porque lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? Porque él se dio a conocer a mi vida. ¿Y cómo muestro que lo conozco? Por medio de mis obras. Por eso dijo el Señor, por sus frutos conoceréis quiénes son mis seguidores. Y por sus frutos conoceréis a los que no son mis seguidores, aunque tengan sus uniformes, aunque tengan sus sotanas, y aunque digan que son los sucesores de Pedro y de Pablo y de todos los picapiedra. Es por su testimonio que mostramos al mundo que hemos sido reconciliados con Dios. Y es por nuestro amor por las almas, por la carga que tenemos por ellos, que vamos y le damos el evangelio. No porque queramos quedar bien con Él. Él ya quedó bien con nosotros. Él ya hizo todo. Adelante. Romanos 5:8. Mas Dios, léalo conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira. La ira de Dios ya no va contra la iglesia. Contra la iglesia de Cristo ni las puertas del Hades prevalecerán, porque la ira ya no es para nosotros. En algún momento fue el alfa, pero ya no. Ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora ya no hay razón para temer. Ahora el amor echa fuera el temor. Y ahora el amor es lo que nos conduce. Pero los que no están en Cristo, la ira sigue. Y por eso tenemos que seguir hablando de la ira, del castigo y del infierno. Es interesante, en este caso utiliza el término orge, porque aquí este es un versículo del Nuevo Testamento. Los términos que hablamos ahorita eran de hebreo del Antiguo. Orge hace referencia al Yom Hebrá, el día del Hebrá, que eso ya lo analizamos, el día de la ira. Orge es una ira constante, controlada y calculada. Es una indignación permanente de la santidad de Dios contra la injusticia. Porque a Dios le dolió la desobediencia, a Dios le dolió la rebeldía. ¿Qué dice Génesis 6:6? Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón, que no se nos olvide. Hay veces que queremos verlo todo con una teología muy fría y decimos, no, haz un lado el odio y el amor, haz un lado todo, esta es una ciencia exacta. 1 más 1, 2 y 2 más 1, 2 y el 1 no ama y el 2 no ama. No es cierto. Aquí estamos analizando un Dios que amó. Un Dios que nos mostró llorando en la tumba de Lázaro. Un Dios vivo que no estaba actuando al ver la ignorancia del mundo y sufriendo por la ignorancia del mundo. No estaba actuando. ¿Quién es Cristo? Es la imagen misma de Dios. Entonces verlo a Él llorando por el mundo es una ventana divina para entender el carácter de Dios. Cómo Dios le duele la perdición. Cómo Dios no es indiferente ante la desgracia. Cómo Dios sufre contigo cuando tú sufres, pero tenemos que pasar a veces por ciertos caminos complicados. Pero eso no es ira, es disciplina. Adelante. La ira nace ante la gracia despreciada. Dios es paciente, pero su paciencia no es indiferencia. Hay un momento donde el amor dice, ya basta al abuso, ya basta a la burla y ya basta al pisoteo de la sangre de Cristo porque rechazan el evangelio. Eso es pisotear la sangre.
Es decir, no me importa que él haya muerto. Yo no creo que esa sangre haya sido suficiente para salvar. Y dicen, ¿y cómo salvó al mundo si mira cómo está? Él salvó a su iglesia. El mundo que decide rechazarlo continúa en su maldad. Él no retiró la maldad. La maldad sigue actuando para mostrarle al mundo lo infructuosa que es. Hasta que Dios Padre ponga al enemigo por debajo de sus pies y sea la cabeza aplastada del mal. Mientras tanto, Leviatán y Behemoth siguen actuando. Y era lo que Dios le mostró a Job. Porque, repito, a veces somos teólogos muy fríos y queremos sacar el amor y todo eso. No lo hagamos. Porque eso fue el problema de los 3 amigos de Job. Agarremos contexto. Job estaba siendo atribulado. Llegaron 3 amigos teólogos acusándolo, haciendo un reduccionismo, una teología fría, haciendo una caricatura del comportarse de Dios, diciendo, tú eres malo y Dios te va a castigar y te va a seguir castigando porque eres malo. Y Job decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿No hay un árbitro? Pero luego llega un cuarto amigo, que ya lo hemos hablado, pero es que esto es muy importante. Llega el cuarto amigo no llegó a aplastarlo. ¿Qué llegó a decirle? Tranquilo, que el dolor, Dios a veces usa el dolor como un método pedagógico para llevar a cabo una enseñanza, un propósito. Entonces el cuarto amigo estableció un camino para que Dios se manifestara. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé la tierra? Dime si acaso tienes inteligencia. Y a veces me dicen ese versículo cuando me acusan de que yo hablo mucho del amor y que debo ser más frío teológicamente. Pero Dios no estaba mostrando su frialdad ahí. Si Dios quisiera mostrar su frialdad ahí y usar ese versículo como me lo quieren a veces usar conmigo, mucha gente. Si Dios quisiera mostrar su soberanía y le hubiera dicho, cállate ya, Job hubiera tenido 2 capítulos nada más. Donde Job sufre y donde Dios dice, cállate porque aquí mis chicharrones truenan. Pero Job tiene 42 capítulos. 42 capítulos donde Job cuestionaba y llegaron los teólogos fríos a aplastarlo y llegó un teólogo reconciliador a motivarlo y llegó un Dios diciendo, ¿no sabes tú que yo tengo el control de todo? Que yo lo creé todo y que todo lo sustento con la palabra de mi poder. ¿Quién eres tú para acusar la moral si no sabes que el Behemoth y el Leviatán, yo los tengo bajo control? Y él implícitamente, al no regañar al cuarto, porque el Señor se enojó con los primeros 3, se enojó con los que llegaron a aplastarlo. Imagínense, y ellos llegaron a defender a Dios. Ay, tú y Dios es muy bueno, tú eres muy malo, por eso te lo mereces. Dios se enojó con ellos por la falta de amor que tuvieron ante su prójimo, que vieron a Job en desgracia y no se apiadaron de él, sino buscaron defender a Dios. ¿Quién es alguien que busca defender a Dios aplastando al prójimo? Alguien que no ha entendido el Evangelio, que no ha entendido el amor y la misericordia, que no ha entendido que somos reconciliadores y no jueces, y que busca que Dios le aplauda más que ganar almas. ¿Se está entendiendo? No seamos así. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Al no regañar al cuarto, le está dando la razón al cuarto, que había un propósito. Y al decirle, si yo controlo el Behemoth y el Leviatán, pero no han acabado contigo, es porque tengo un propósito contigo. Implícitamente fue la enseñanza. Pero cómo Job la entendió al grado que dijo lo que pocos acá dicen. Yo sé que mi Redentor vive. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entendió que había un propósito de todo y cuando se cumplió el propósito, Dios le regresó todo. Todo le regresó al doble. Excepto los hijos, porque los hijos los iba a tener el doble en el reino de los cielos. Fíjese qué belleza. El libro más antiguo de la Biblia ya hablaba de una reconciliación y de invitarnos a nosotros a no ser como los primeros 3, a ser como el cuarto, para hacer las paces con Dios. Porque Dios no está castigando al hombre, lo está disciplinando, dándole libertad y consecuencia de sus propios actos. Así que si somos Job, reconciliémonos con Dios. Y si somos como los amigos, seamos como el cuarto. Amén. Así que imagina un hombre que ofrece una y otra vez todo su reino y su vida por salvar a alguien, y esa persona le insulta continuamente, le escupe y le escupe. Así que la ira es la respuesta natural.
Es la consecuencia última. Decía Packer, la ira de Dios es el juicio de Dios sobre el pecado. No es un arranque de mal genio, sino una reacción inevitable de la santidad ante una perversidad que no quiso arrepentirse. Adelante. La acumulación de su enojo termina en la ira, no es una ira explosiva. ¿Qué dice Génesis 15:16? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo, O sea, Dios llega a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué dice Apocalipsis 14:10? Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El cáliz de la ira de Dios fue llenado. Se estuvo acumulando hasta que dijo, ya basta. Así que la sangre de los profetas que clamaron serán saciados. Bienaventurados los de hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La ira de Dios no va a quedar callada para siempre. Pero Él no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que Él retrasa su venida, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sigue siendo cordero, pero va a regresar como león. Arrepintámonos antes de eso. Dios no castiga en el primer error, sino todos estuviéramos muertos. Adán estuviera hecho frito en el primer instante. Él espera hasta que el hombre entienda y se arrepienta. Pero el que no se arrepiente en 80 años, no se va a arrepentir en una vida eterna. Darle vida eterna a alguien que no es conmovido por la cruz de Cristo es como darle vida eterna a una rama gangrenada, a un brazo gangrenado. ¿Qué hace la ciencia? Lo corta. Porque no es sabio dejar el brazo gangrenado. No es sabio, hay que cortarlo por amor al resto del cuerpo. ¿Se entiende? ¿Quién desprecia su propia carne? Pero cuando está enferma y no quiere sanar, ya basta. Así que vas a ser cortado del olivo o vas a ser injertado. Vas a ser cortado como los judíos que por su jactancia rechazaron al Mesías. O vas a ser de los que se humillan y Dios no desprecia y lo injerta al olivo. Pero no te jactes, porque si aún los judíos fueron desechados, ¿cuánto más tú? No te jactes, no nos jactemos de nuestra elección, pero gocémonos del gran Salvador que tenemos. Amén. Adelante. En tiempos de Noé, Dios nos dio 120 años mientras se construía el arca. Cada golpe del martillo de Noé era un llamado al arrepentimiento. Tengo que acabarlo y ustedes tienen que subirse. La ira, el diluvio, solo llegó cuando el último centímetro de madera fue puesto y nadie más quiso entrar. Ya basta. Hasta ahí se acaba. La ira de Dios es una prueba de su paciencia. Si Dios no fuera paciente, su ira sería instantánea. Es una conclusión que yo llegué de niño. Dios tiene que ser benigno para que no me destruya ante mi primer mentira. Y si Él es benigno y paciente, hay un propósito ahí detrás. Él quiere algo de mí. Era la reconciliación. El hecho de que la ira tarde en llegar es una prueba de cuánto te ama. Él está esperando con la mano extendida. ¿Qué fue lo que dice? Me acerqué a vosotros y huyeron. Y Él va otra vez por ellos y vuelve a darles la mano. Analicen el Antiguo Testamento. No vemos ese Dios injusto e indiferente. Los que lo ven así es porque agarran pedacitos. Leen el final. Leen donde el Señor ya se airó contra ellos y la juicio se llevó a cabo. ¡Ay, no, qué Dios tan injusto! Pues no has leído nada. Nomás leíste el versículo que compartió el ateo para burlarse de Dios. No entendiste que hubo 400 años donde el Señor le estaba diciendo que se arrepientan. ¿Quién podría enojarse con un Dios que se airea contra Hitler, a menos que no conozca el pasado? Dios no es un Dios injusto y el mismo Dios del antiguo es el mismo Dios del nuevo. Y el que lo desconoce es porque no ha entendido nada. Porque la ira no es falta de amor. La ira es un ya basta. Amén. Así que Dios es el mismo hoy y siempre, y el que no lo entiende es porque no lo conoce. Así que la ira es el peso de nuestra propia elección cuando ya no hay más tiempo de gracia. Es hermosa porque demuestra que Dios no nos obliga a amarlo. Respeta nuestra libertad que Él nos dio, aunque le duela nuestra equivocada decisión. Por eso dice, me costó, me pesó haberlos creado. Algunas traducciones le traducen equivocadamente, Dios se arrepintió de crear al hombre. No, ahí no está hablando de arrepentimiento. Es un error de traducción que se perdona. Pero ante el celo de la verdad hay que aclararlo. Dios le pesó
haber creado al hombre. Dios le dolió, pero valió la pena esa tribulación momentánea por el gran peso de gloria de llevar muchos hijos a la gloria, aunque sea un pequeño remanente. Este pequeño remanente va a los cielos. Este pequeño remanente no tomó por inmunda la sangre del Cordero y la hizo uso de ella. Una vez me dijo un cliente, yo no voy a desaprovechar el pan y el vino que fueron entregados. ¡Qué belleza! Adelante. Ezequiel 33:11. Léalo conmigo. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué moriréis? La queja del Señor es la principal prueba de que Él no quiere la muerte del impío. Él no está actuando siguiendo un diálogo. Él está mostrando su pesar. ¿Y por qué nos muestra su pesar? Porque su pesar es parte de entender su carácter, y su carácter es luz para entender todo lo que Él dijo e hizo. Como un maestro que da ciertas cosas porque van a venir en el examen. Entonces no me digas que ahora necesito sacar la bondad y el dolor de Dios para tratar de entender la teología. Si Él me mostró la bondad y el dolor de Dios para entenderla mejor. Y lo reafirmó, no fue que se equivocaron acá, lo reafirmó. Ezequiel 18:32, ¿qué dice? Porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Convertíos pues y viviréis. Fue el mismo mensaje siempre. El hombre nunca se salvó por la ley. Todavía hay gente que dice, hombre, los del antiguo se salvaron que porque fueron al templo, que porque hicieron esto, que porque el animalito. No, nadie se salvó por eso. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento fue válido, era una sombra de lo que había de venir. Los que se salvaron fue porque tuvieron la fe de interactuar con un Dios benigno y arrepentirse, porque su bondad me guía al arrepentimiento. Así me pasó, yo clamé ante mi problema, Él llega y me ayuda, entonces yo intento cumplir la ley, pero yo mentía y Él como quiera me ayudaba. Entonces, ¿cómo no arrepentirte de todo corazón de que Él, su amor es más grande que mi error? Su bondad te encamina a arrepentirte. ¿Cómo vas a rechazar? Ay, bueno, pues, ok, cada vez que peco mato al gato. Bueno, pues tráete 20 gatos, que mañana pienso mentir 20 veces. ¿Cómo puede quitarte el sacrificar un animal, la conciencia de ser un pecador? Pero cuando ves a un Dios que te amó tanto, que dio su vida por ti en la cruz, eso sí te elimina la conciencia, porque Él ves cómo Él pagó y te sientes amado y el amor desplaza la conciencia de obras muertas y ahora te sientes hijo de Dios porque sabes que eres adoptado por lo que Él hizo. ¿Verdad? Gracias. Así estábamos, sin el agua de vida, y el Señor se apiadó de nosotros como Katy. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4, quiere que todos los hombres, ¿qué dice Primera de Timoteo 2, 3, 4? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así enséñalo al mundo. Así lo inspiró el Espíritu a través de Pablo. No le andes sacando vueltas y maromas y no, enséñalo al mundo. No hay tiempo. Así anúncialo al mundo. Así el Espíritu lo habló a través de Pablo. ¿Quién eres tú para acomodarle aquí? Que no. Sí, un porcentaje. No, olvídate de eso. El mundo se está acabando. Los pecadores están yendo al infierno. No andes cambiando nada. Así como el Espíritu lo inspiró, así dilo al mundo que Él quiere que todos sean salvos. Él quiere que ya después ellos intuyan y encuentren que los elegidos, que está bien. Pero tú anúncialo al mundo así, porque así lo anunció el Espíritu. Así lo anunció. ¿Estaremos pecando por recitar este versículo tal cual? Así anúncialo. El Señor no te va a regañar. ¿Por qué dijiste primero de Timoteo desde así? Pues así lo inspiraste, Señor. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así diles tú. Así que no seas necio y arrepéntete. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y vemos a Cristo llorando en la tumba de Lázaro. El Señor no es indiferente a la muerte del que muere. El Señor se conmueve porque el pecado ha ganado la batalla en algunos de los que rechazan la gracia. Tal vez eso era parte de cuando dice que Dios le aplastará la cabeza a la serpiente y la serpiente le herirá en el calcañar. Eso, por supuesto, fue el dolor de la cruz, pero pudiera ser que también es el dolor por los que se perdieron. Porque si aún un padre que tiene 20 hijos y los 10 son malos, ¿será indiferente para con los malos? ¿Y será ese padre mejor que el Dios eterno? No creo. Adelante. Juan 11, 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Aquí el contexto es la muerte de Lázaro. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y este es el versículo más pequeño de la Biblia. De toda la Biblia, Juan 11, 35 es el versículo más pequeño porque carga con una carga teológica, valga la redundancia, grandísima. Jesús lloró. Porque al ser, repito, Dios, la imagen del Dios invisible, al ver a Dios llorando por la muerte, vemos que un Dios que no es indiferente ante la condenación y ante la muerte. Vemos a Ezequiel diciendo, Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Y qué dice la Escritura? Que no hay gozo mayor en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, así como Jesús llora cada que uno muere porque rechazó la gracia, así Jesús se goza cada vez que un pecador pasa de muerte a vida porque ha sido sensible a la gracia. En griego, aquí esta tristeza se utiliza la palabra embriomaomai, que significa gemir de indignación. Es un dolor profundo, no es ninguna actuación ante un guión ya establecido. Por supuesto que él ya sabía. Así como uno también, cuando tú tienes un hijo, sabes que puede fallarte, sabes que puede traicionarte. En este caso, él ya sabía quién iba a traicionarlo, él ya sabía quién todo. Pero valió la pena por los que sí iban a aceptar la gracia. Hebreos 1:3, el Señor es la imagen misma de Dios, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él es la imagen de Dios. Al verlo al Señor llorando, vemos al Padre llorando también. Porque ¿qué dijo? Señor, muéstranos al Padre, le dijo Felipe. Tanto tiempo conmigo y no me conoces. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos. Amén. La Trinidad no niega que Cristo sea Dios, lo blinda. Adelante. Jesús no mira el dolor desde lejos, Él entra en él. Entra en tu dolor. Y Él se goza contigo cuando estás contento. Pero Él se entristece cuando estás triste porque tu tristeza muchas veces es falta de confianza en que Él puede resolver, a veces. No tengas esa falta de confianza, confía en Él. Y hay veces que no es falta de confianza, hay veces que simplemente nos duele porque un amado partió. Pero Él te consuela y te dice, Él confió en mí también, algún día estaremos juntos otra vez. ¿Sí? La muerte del cuerpo sigue, esto se va a secar. Pero como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esto se seque, yo lo veré cara a cara, porque mi Dios es un Dios inmaterial. Mi Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. Mi Dios fue el creador de lo material y de lo inmaterial. Y si Él tiene el control de todo y Él me ama, yo ya tengo la victoria. Amén. Muchos filósofos pensaban que Dios era como un motor lejano que no siente nada. Pero cuando Jesús llora, rompe esa idea. Jesús es el Dios invisible, hecho visible. Si quieres saber cómo reacciona Dios ante tu dolor, mira a Jesús en la tumba de Lázaro. Si quieres saber cómo reacciona Dios ante la injusticia, mira a Jesús volcando las mesas de los mercaderes. No nada más es Miguel indignado. Es Cristo indignado porque su evangelio ha sido afectado. Sus emociones no son fallas humanas, son ventanas divinas. Fíjese qué belleza de frase. Una ventana divina para entender más cómo es el carácter de Dios al verlo a Él. Amén. ¿Qué dice Romanos 9:3? Fíjese el sentir de Pablo. Él no se jactaba de su elección. ¿Qué decía él? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos.
los que son mis parientes en la carne. Ese es el sentir que hubo en Cristo, que prefirió ser maldito en un madero con tal de que ellos se entiendan y se reconcilien. Así era el sentir que había en Pablo. Y así debe ser el sentir nuestro, de tener esa carga por las almas que no han sido reconciliadas. Nosotros ya estamos en el arca, ya estamos en el arca de salvación, pero de repente vemos allá una persona que nos empieza a gritar y nos empieza a insultar, y tú le quieres pagar mal con mal y dices, no, a ese no le voy a hablar en el evangelio. Tú dale el evangelio, pues no estás viendo lo perdido que está, para que esté acusando a un inocente, para que esté aplastando a alguien que no merece. Por eso dice el Señor, cuando te golpeen, pon la otra mejilla. No tiene caso pagar mal con mal. No se trata de dejarte destruir, es nada más no pagar mal con mal. Y andan ahí unas teologías modernas diciendo que no, que Jesús lo que estaba invitando es a la provocación. Ah, pues entonces la cruz sería una pistola. Pues. Adelante. La ira es para los que rechazan la gracia. Esa es nuestra conclusión. Hebreos 10, 28, 29, léalo conmigo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hiciste afrenta al Espíritu de gracia y le dijiste, no quiero. Así estoy bien. No quiero un Señor sobre mi vida. Prefiero caminar en mis caminos. Sus propios caminos lo van a castigar. Sus vicios lo van a alcanzar. Y van a estar en una cama de hospital en algún día. Y como quiera, yo te invito a que como quiera vayas ese día y como quiera háblales. Porque a veces se acuerdan de ti, que tú les diste el evangelio un buen tiempo y a veces el mal tiempo los quebranta. Y a veces hasta te buscan para que ores. Como le pasó al hermano que lo buscaron, el que se burlaba de él lo buscó cuando recibió el mismo diagnóstico. Así pasa. El hombre es duro. Pero las pruebas de la vida es como un martillo que empieza a quebrantar la piedra y empieza a fluir el aceite que nos hace darnos cuenta que no somos efímeros, que no somos eternos, en el sentido de Dios, que en algún momento vamos a morir físicamente, que necesitamos un Salvador, y es el momento de que el Espíritu Santo llegue, ya sea a través nuestro, y si nosotros no queremos porque estamos enojados, pues a que las piedras hablen, que las piedras no se callen, de que hay un Dios vivo, como pasó conmigo. A mí las piedras me hablaron, porque fue Dios el que la usó. Entonces yo no voy a dejar que las piedras son los que hablen a mis amados, yo les voy a ir a hablar. ¿Se entiende? O les empezamos a poner nombre a las piedras, no se crea. Adelante. ¿Qué dijo Spurgeon? La justicia de Dios tiene pies de plomo. Fíjese, analícelo. La justicia de Dios tiene pies de plomo, va avanzando lentamente. O sea, la justicia de la ira final tiene pies de plomo, pero manos de hierro. Camina lentamente, con mucha paciencia, pero cuando llega el momento de la ira, el momento del Yom Kippur, Yom Hebrá, ya basta. Cuando llega el momento de juzgar, golpea con firmeza de la santidad absoluta. La tardanza de Dios no es el olvido, es una oportunidad para el arrepentimiento. Así que la gracia de Dios se puede entender como una represa que ya les expliqué. No dejemos que la represa se rompa sin que nuestros amados escuchen el evangelio. Mínimo escuchar. El sembrador salió a sembrar. Es nuestro deber anunciar. Ya si ellos se entregan o no, es allá ellos. Pero no te sientas mal porque te rechazan. Si a Cristo rechazaron, no te sientas mal cuando te insulten. Si al Señor llamaron Belcebú, si del árbol verde atacaron, ¿qué nos espera a nosotros, ramas secas? Pero tú da con todo tu amor el mensaje. Dalo. Amén. Así que vamos a orar. Padre eterno, Rey de reyes, Señor de señores, tuyo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque eres tardo para la ira, grande en misericordia. Gracias porque tu amor es más grande que cualquier cosa, Señor. Y ese amor nos ha llevado hasta ti, porque tú has sido paciente y has sido bueno y has venido por nosotros. Porque ¿quién podría decir que te conoció por propio mérito? Claro que no, eres tú el que llegaste, eres tú el que te presentaste, eres tú el que hiciste todo, Señor, porque si dependiera de nosotros estaríamos muertos y en el infierno, Señor. Pero tu amor fue más grande para querer venir a pagar todo, Señor.
Ayúdanos, capacítanos a dar ese mensaje de luz, a ser reconciliadores y no jueces. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. Entender tu carácter para entonces adoptar tu carácter también. Para hablar no con soberbia, sino con amor, con prudencia y no con religiosidad. Con palabras que provengan de un corazón que ha sido constrito y humillado y agradecido con Dios. Porque no estamos en una campaña política ganando votos, estamos en una campaña de las guerras por las almas. Estamos en la buena batalla. Entonces queremos ser dignos representantes de tu amor y la única forma de serlo es que muera Miguel y que Cristo viva en nosotros. Úsanos, Señor. Envíame a mí, Señor. Es lo que clamamos, porque te amamos.